La propuesta, déjeme de la parte más que gasto propiamente tributaria, la parte del IVA que usted dice, bueno, que sea generalizado sin excepciones, que en efecto yo creo que ahí así tendría que ser. Está el otro impuesto, que es sustituir el ISR, el impuesto sobre la renta, y ya totalmente poner el YETO en lugar del ISR. ¿Por qué hacerlo así? Entiendo que es por una simplificación tributaria, pero ¿esto qué consecuencia puede tener? El IRS es un impuesto muy probado, es un impuesto muy viejo, va a cumplir pronto 100 años, es un impuesto muy completo, es un impuesto que permite y ya ha logrado una serie de metas importantes. Sin embargo, hoy el IRS está lleno de huecos, se han hecho tantas excepciones, es un impuesto que no, por otra parte, estimula la inversión. Entonces, el IETO es un impuesto moderno, estimula la inversión, tal como está el día de hoy, no es completo, hay que modificarlo, hay que hacer algunos arreglos aquí y allá, hay que permitir efectivamente que se puedan deducir algunos gastos para las empresas. Pero es un impuesto que va en la dirección correcta, es un impuesto moderno, es un impuesto que eventualmente, a lo mejor no se llamará YETO, pero que podrá gravar la renta global del país, ¿no? En ese sentido, es un impuesto al valor agregado de todo el país, o puede llegar a serlo, no al valor agregado solo que conocemos como IVA, sino el de todo el país. Pero en fin, este es el proceso que nosotros planteamos, un camino hacia allá. Probablemente sea difícil pasar inmediatamente al YETO, pero los pasos se deben dar. De ahí nuestra propuesta de crear un programa multianual de reformas, con un pacto para resolver de una vez por todas, ¿no? Otros países lo han hecho. Tenemos el caso de España, con el Pacto de Moncloa. Ahí se logró un pacto político para hacer un programa muy específico entre todas las fuerzas políticas, entre todos los representantes de todas las regiones en España, estados en nuestro caso, para lograr estas modificaciones que nos planteen como un país moderno, que además nos permite insertarnos bien en esta nueva industria mundial que será. Oye, el IVA está satanizado. Yo hasta ahorita, de los muchos políticos con los que hemos hablado, el único que ha reconocido que ya es un tabú, curiosamente, es el PRD, Carlos Navarrete. Nos dijo que para él ya era un tabú, sí, es casi tan intocable como la virginidad de la Virgen María, y así lo dijo él, y yo creo que tiene toda la razón. Son temas que ya son tabús todo el tiempo. Y aquí, bueno, ustedes proponen que sí se generalice la tasa del IVA en medicinas y alimentos, pero con un mecanismo de compensación, porque lo que también es un hecho innegable es que los que menos tienen gastan más en alimentarse que los que tienen más, y también es un hecho innegable que hoy ni Carlos Slim ni los más ricos de Ricolandia pagan el IVA sobre los medicinas y alimentos que consumen, lo cual es totalmente regresivo e injusto. ¿Cómo propone el sector privado compensar? ¿Con qué mecanismo eficiente a quienes menos tienen? Sí, esto que mencionas, Mari Carmen, creo que es fundamental. Sucede algo muy importante y no es tan claro cuando se habla del IVA. Los grupos de mayores ingresos gastan una gran cantidad en alimentos y medicinas. Gastan mucho más que los grupos de menores ingresos. No como proporción de su ingreso, sino en términos totales. En términos absolutos. Una familia de ingresos altos puede gastarse, déjame decir una cifra, 1,000 pesos diarios en esto. Entonces, a los que más beneficiamos, al no cobrar al consumo, es a los grupos de ingresos más altos. ¿Por qué? Porque ellos gastan mucho más en alimentos y medicinas, en vez de 50 pesos diarios, probablemente 1,000. Si creamos un impuesto que permita, un impuesto al consumo, que permita recaudar montos muy importantes en los grupos más altos, porque ellos van a seguir consumiendo. Estos recursos se pueden transferir perfectamente de una manera más dirigida, más objetiva a los grupos de menores ingresos. ¿Cómo? Tenemos mecanismos. Hay un mecanismo que ha tenido en el mundo un reconocimiento internacional, que es oportunidades. Sin duda hay que extender oportunidades, crear un padrón muy completo. Los desayunos escolares han demostrado una forma importante de lograr compensar la desnutrición en nuestros niños. Hoy por hoy estamos, lo podemos ver en algunas gráficas, en uno de los lugares más graves en términos de mortalidad infantil y de desnutrición y de morbilidad. Esto hay que resolverlo. La manera de resolverlo es pasando recursos,
de los grupos de mayores ingresos a los grupos de menores ingresos. ¿Cómo? Cobrando con el IVA a los que más consumen en alimentos y en medicinas y compensándolos de esta forma. Eso es fundamental. Lo otro parece ser una defensa para la economía de los grupos de menores ingresos, pero al final yo creo que es populismo. Como los programas asistencialistas no creamos empleos permanentes, tratamos de resolver temporalmente algunas carencias. Eso no nos lleva a nada, no nos ha llevado a nada, no hemos logrado crecer más que a tasas mediocres. Luis, como parte de esta reforma o esta reestructuración de las finanzas públicas, lo que proponen es un ajuste en cuanto al tamaño de la Administración Pública Federal, un recorte de las Secretarías de Estado y también se pronuncian en favor de que el mayor endeudamiento, el déficit de las finanzas públicas sea temporal y sea moderado. ¿De cuánto sería temporal? ¿En qué tiempo podría considerarse como temporal? ¿De qué tamaño podría llegar a ser el déficit? ¿Y cuántas secretarías tendrían que recortarse desde el punto de vista de ustedes? Bueno, Marco, este es un tema muy importante porque creo que una reforma integral requiere de ajustes importantes en el gasto. Sin duda hay que trabajar en el ingreso. Nuestro país es uno de los que menores ingresos tiene, no solo comparado con respecto a su producto con los países de la OECD, los europeos, sino también con respecto a los países latinoamericanos. Pero el gasto es fundamental. Ahí es donde hay que hacer un esfuerzo importante porque hay gran desperdicio. Hay secretarías que duplican sus funciones. Por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública lleva a cabo teóricamente una supervisión del gasto. La Auditoría Superior de la Federación igualmente lleva a cabo una auditoría ex post. El efecto es que hoy no se ha acabado la corrupción y no se ha acabado el desperdicio. Nosotros proponemos, como decía Mari Carmen, un organismo de evaluación externa, independiente, autónomo, como las comisiones de competencia o las otras que existen, para evaluar en tiempo real el gasto, para evaluar en tiempo real la ejecución de los recursos que eviten los desperdicios. Esta parte ya de por sí es muy importante, la parte de supervisión. Con respecto a otras secretarías, bueno, reforma agraria perfectamente puede ser absorbida por otra secretaría, llevar a cabo estas funciones. Turismo igualmente podría ser absorbida por otra secretaría y evitarnos este crecimiento. Alguien me decía, pero vas a quitar empleos. Bueno, vamos a crear inversión para crear empleos productivos que a su vez produzcan más empleos. No se trata de no gastar, hay que gastar bien y ordenadamente. Solo con quitar algunas secretarías, muchos programas que hoy solo benefician a algunos grupos o algunas regiones de manera privilegiada, podríamos ahorrar más de 300,000 millones de pesos. Pues Luis Fonserrada, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, te agradecemos que hayas estado aquí. Ya está sobre la mesa la propuesta, ojalá no haya oídos sordos en el Congreso. Gracias.